Bienvenidos a Berti Junior y esta vez tenemos una modalidad totalmente diferente. En estas semanas estuve escuchando un video de nuestro hermano Retando Paradigmas, hablando acerca del calvinismo, que es injusto y que es antibíblico. Quiero dejar en claro que voy a atacar el mensaje, no al mensajero, porque mi hermano tiene muy buena elocuencia, pero no tiene fundamento en nada de lo que está diciendo. Además, también quiero aclarar que no estoy defendiendo ningún pensamiento. No tengo pensamiento calvinista, ni tampoco conozco el pensamiento que tenga él. Yo vengo a defender la Biblia y de lo que se dice y de lo que se habla. Por eso estoy haciendo este video hoy y por eso vamos a comenzar. Una de las preguntas que vamos a responder en este video es: si Dios escoge a unos pocos para la salvación y condena a muchos, ¿no es eso injusto? Esa es una de las preguntas que el hermano hace en el video y vamos a comenzar el día de hoy a reaccionarlo. Ok, vamos a darle el play al video. Tú tendrías que decir que Dios no quiso desde antes de la fundación del mundo salvarlo, porque Dios no los amó desde antes de la fundación del mundo. Tú ves, antes de que esta gente naciera, antes de que naciera Caifás, antes de que naciera Judas, Dios no los amaba. Dios no los predestinó para que se perdieran. Entonces, la pregunta es, si Dios quiso salvar a este, ¿por qué no quiso salvar al otro? Perfecto. Vamos con el primer punto y lo vamos a responder. Dios no determinó desde el inicio, antes de que toda la humanidad existiera, antes del pecado, quiénes se iban a salvar y quiénes se iban a condenar. La condenación vino a causa de la propia decisión del humano. Y vamos a ir desde el inicio. Adán y Eva. Dios le dio a Adán y Eva el libre albedrío, porque en ese momento no existía el pecado. Ellos fueron los únicos que tuvieron la decisión de decidir si querían ser salvos, si querían estar con Dios o si querían en el pecado y vivir la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La consecuencia del pecado es la muerte. Aquí entra la justicia y igualdad, que son términos que usted utilizó más adelante en el video. La justicia es recibir lo que nos merecemos. Como la paga del pecado es la muerte, todos estamos condenados a la justicia. Y algo que usted dijo, que fue una frase que dijo, la igualdad y la justicia va de la mano, porque si no hay igualdad, la justicia no funciona. Bueno, aquí sí hay igualdad y Dios es justo, porque Dios dice que la paga del pecado es la muerte y todos estamos condenados a morir. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia y ahorita lo vamos a revisar. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que lo comieres, ciertamente morirás. Aquí se establece el libre albedrío y cuál sería la consecuencia de esa decisión. No quedamos ahí. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Muestra la condenación universal y fue a causa de nuestra propia culpa. No queda ahí. Romanos 3:23. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, confirma cómo estábamos condenados a la muerte. Por lo tanto, el primer punto, Dios no determinó arbitrariamente quién iba a ser salvo y quién iba a ser condenado. Eso es falso. La condenación vino a causa del ser humano. Continuemos reaccionando. Tenemos que entender que el principio de justicia no es un principio de hombres, es un principio de Dios. O sea, los seres humanos entendemos que la justicia, que debemos, la razón por la que tú y yo sabemos qué es justo y qué es injusto no es porque hay una ley que lo diga, sino porque Dios, en una ley moral que está por encima, que es el estándar a seguir, y las leyes que dicen qué es justo y qué no es justo se rigen por esa ley moral que no está escrita, sino que es la ley moral de Dios. Dios nos ha dado a entender a nosotros lo que es justo y lo que no es justo. No es justo que un pueblo que gente como los nazis mataran y quisieran exterminar a los judíos. No es justo. O sea, nosotros sabemos qué está bien y qué no está bien. ¿De qué justicia me estás hablando? ¿De la misma justicia que condenó a un hombre inocente a morir en la cruz, que fue Jesucristo? Porque recuerdo que la justicia del hombre lo condenó a un hombre perfecto. Entonces no hablemos de la justicia humana, pero no queda aquí. Vamos a ir a la Biblia. La justicia de Dios no exige que todos se salven.
La justicia de Dios exige que el pecado sea castigado. Y como dijimos, ya estábamos condenados a muerte. Dios no nos debe nada a nadie. A ningún ser humano Dios le debe nada. Pero ahí entramos en algo súper importante y que usted, hermano, no está teniendo en cuenta. Tenemos que entender algo fundamental. La justicia de Dios demanda que todos muramos a causa de nuestros pecados. Por lo tanto, si de la justicia que usted está hablando, lo único que deberíamos recibir de nosotros es muerte. Pero hermano, lo que le estoy diciendo que se ha olvidado y la palabra clave es que Dios derramó su gracia, que es algo que no merecemos. La gracia de Dios es un regalo inmerecido. Dios no le debe la salvación a nadie. Él es soberano y por su voluntad y por su amor derrama su gracia sobre quien Él escoja o elija. Volvemos a lo mismo. No lo digo yo, lo dice la Biblia y lo vamos a leer. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Muestra que nadie busca a Dios por sí mismo. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dejen claro que la salvación es un regalo, no es porque lo merezcamos. Finalizamos el punto 2, continuamos con los siguientes puntos. Ya Dios había determinado que había un grupito más pequeño, los menos, que se iban a salvar porque Dios quiso salvarlos. Comenzamos con la respuesta. Esta vez no voy a responder en base a mi pensamiento como lo he venido haciendo y que sea la palabra que justifique todo lo que estoy diciendo. Voy a leerles una parábola que el mismo Jesús redactó, que el mismo Jesús dijo, y vamos a ver qué es lo que dice. Pensemos en la parábola de Jesús en Mateo 20. El dueño de una villa contrata obreros en diferentes horas del día, a unos en la mañana, otros más tarde y otros al final del día. Todos reciben el mismo pago. Los que trabajaron más se quejan, pero el dueño les responde: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este, el último, lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi dinero? Esto nos muestra que Dios no es injusto. Él tiene el derecho de dar gracia a quien Él quiera. Nadie de nosotros merecía nada, pero su bondad, Él nos da la vida eterna. El problema no es que Él le dé más a otros. El problema es que nosotros creamos que merecemos algo de Él. Y con esta parte culminamos el punto número 3 desmintiendo que Dios escoge a las personas que quiere derramar su gracia con un fin y con un propósito. No todos al mismo tiempo, no todos en la misma forma y no todos al mismo momento. ¿Por qué condena a otros? Realmente no podemos responder eso, porque Dios no nos dice por qué. Y si creemos que podemos llegar a entender el pensamiento de Dios, pues estamos totalmente equivocados. Lo que sí sabemos es que Dios elige con quién derrama su gracia. Pero el por qué alguien no es elegido para derramar su gracia no tiene una respuesta. Y tampoco somos quien para poder decir por qué Dios a él no le derramaste la gracia. Porque Dios no le debe nada a nadie. Y voy a poner un ejemplo. Imagínense que estamos reunidos en una casa, 5 amigos. De repente llego yo y ese día justo había cobrado $500. De esos 5 amigos yo decido regalar 250 a uno y 250 al otro. ¿Es injusto que yo no le haya dado dinero a todos? No, porque yo no le debía dinero a nadie. Yo decidí a quién darle mi dinero y eso en la salvación es gracia. Todos estábamos condenados a muerte y Jesús decidió a quién darle la gracia. Porque Dios no quiere que todos se salven. Eso es mentira. Dios no quiere que la mayoría se pierda. El que la gente se pierda viene por causa de la propia decisión que causó el hombre. Recordemos, la condenación entró al mundo debido a la propia decisión del hombre de querer
pecar, de querer ser igual a Dios. Esa es la consecuencia. De aquí lo único que nos queda es gracia y misericordia de Dios hacia nosotros. Romanos 9, 15, 16. Pues Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí deja claro que la elección de Dios para elegir al mundo, para poder saber con quién Él quiere tener gracia, es por la soberanía de Dios. Ojalá y que algún día alguien te robe algo y que cuando tú vayas a la corte a llevarlo a esa persona a la corte por haberte robado algo, que te metan preso a ti. Aquí pone un ejemplo. Dice, ojalá y te roben, para que cuando tú lo lleves a la justicia sea a ti el que te metan preso. El mayor caso de injusticia para demostrar su amor por nosotros fue la de Jesucristo. Porque nosotros fuimos los que pecamos. Nosotros y nuestras decisiones nos llevaron a estar condenados a muerte. Y Él terminó pagando el precio que debíamos pagar nosotros. ¿De qué injusticia tú me estás hablando? Tu ejemplo no tiene sentido cuando el mayor regalo de amor, de gracia y misericordia descendió de ese ejemplo que tú estás diciendo. Que Jesús recibió el palo que merecíamos nosotros. Que Jesús fue crucificado como merecíamos nosotros. Que la muerte del hombre, que como Él murió, la merecíamos nosotros. Y Él decidió hacer ese sacrificio para Él dar la gracia a las personas con las que Él decidía tener gracia y con las que Él decide tener gracia. Terminamos respondiendo la pregunta. Así que, ¿Dios es injusto? La respuesta es clara y contundente y es no. Dios demostró su justicia cuando fuimos juzgados por nuestro pecado, donde decía que nosotros merecíamos la muerte. Y de ahí lo que Él manifestó fue su gracia. Y reconocemos que la gracia, Él decide tenerla con quien Él crea. Porque eso, Él es el Rey, Él es Dios Todopoderoso, Él es soberano. Y Él decide con quién tener gracia y con quién tener misericordia. No se trata de ningún pensamiento, hermanos. Se trata de estudiar la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, todo lo que escuchen, llévenlo a la luz de la palabra, para que sea la verdad en sus vidas completamente. No sigan pensamiento humano ciegamente, sino sigan lo que dice la palabra de Dios, porque es la única verdad que transforma diariamente nuestras vidas. Vuelvo a repetir, este mensaje no es de odio, aunque me pudieron ver tal vez un poco exaltado, un poco enojado, pero realmente me indigna saber que están utilizando la palabra de Dios, y ni siquiera la palabra de Dios, simplemente un pensamiento, para poder malinterpretar todo y decir que Dios no es justo, que Dios es injusto, que Dios no es esto, que Dios no es lo otro. Leamos la palabra, hermanos, y veamos lo que verdaderamente es Dios.